Buenas noches. Aquí estamos reunidos para dar comienzo a este altar familiar que me corresponde esta noche, cualidades para tener un corazón semejante a Dios. Y bueno, yo saqué las cualidades para tener un corazón semejante al de Dios. Y esto me dice que para tener un corazón que sea semejante al corazón de Dios, debemos tener 4 cualidades que son importantes. Primero, convertirnos, estar siempre llenos del Espíritu, estar en comunión, en una comunión con Dios a solas, constantemente, todo el tiempo. Y ser obediente a las cosas, por más pequeñas que sean, a las cosas de Dios. Estas cualidades marcan, tomamos a David como un joven con un corazón conforme al corazón de Dios. Tenemos en el Salmo 23, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valles de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ese es el Salmo 23. Y aquí nos dice, Dios tomó a David como un joven porque tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Demostrado desde su juventud. Ser obediente y tomó fuerzas de Dios para combatir, para matar a Goliat. Y ganó muchas batallas, muchas guerras. Pero también fue rechazado porque él siendo joven fue nombrado rey. Y tuvo que esperar para los 30 años posesionarse pues de eso. Pero fue aborrecido por Dios en un tiempo porque mandó a matar a Urías. Y se adueñó, se hizo posesión de la mujer de él. Y entonces a Dios no le gustó eso. Pero él supo ganarse luego la confianza nuevamente de Dios. Y Dios comenzó a refrendarlo y a madurarlo y dio comienzo a usarlo de manera inminente. Aquí tengo el Salmo 25:7. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Él se arrepintió allí, ¿no? Él se arrepintió y para que Dios lo perdonara, pues siguiera. Debemos convertirnos. ¿Cómo nos convertimos? Dejando echar fuera todo lo que no venga de Dios, todo lo malo. Tenemos que echarlo fuera para podernos convertir. Por naturaleza somos pecadores. Somos pecadores. En rebelión con Dios, somos tercos, somos egoístas. Y de vez en cuando es que buscamos la palabra de Dios, que nos acercamos a Dios. Romanos 3, 9, 12. Romanos 3, del 9 al 12. Sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno,
no hay ni siquiera uno. Eso respalda lo que usted decía de que todos somos Sí, pecadores. todos somos pecadores. Y tenemos que la conversión es la obra de Dios, y él había realizado su obra en el corazón de David. Es decir, que David no escogió a Dios, sino que Dios fue el que escogió a David. La verdadera conversión surge del corazón. Tenemos en Primera de Corintios 1, 27, 28. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Que Dios allí, él escogió a David porque él era bueno, él era muy obediente, y él lo agarró para hacer su obra. Y la verdadera obra sale del corazón, viene del corazón. Ve que David estaba enfocado en agradar al Señor. En agradar al Señor. Él ni sí. pendiente, cuidando sus ovejas, cuidando el Sí. rebaño y cantando adorando y Alabando. alabando al Señor. En cambio, sus hermanos estaban queriendo ser los primeros y queriendo ser vistos. Me imagino que no tanto por Samuel, sino por las otras personas que eran altivos. Y él como humilde, él siempre se dedicaba y era rechazado por todos. Fue rechazado por los hermanos, porque él era de otro, ¿no? Hijo de otro. Sí, Sí. se dice que, Y entonces, que su mamá era... sí, y fue rechazado por los hermanos y fue escogido como un verdadero obediente a Dios, con ese corazón lleno de Dios. Y está la conversión genuina, que puede estar o no acompañada de alguna experiencia dramática o emocional. Ajá. En todas las cosas, en todos los casos, las conversiones genuinas es una obra de Dios en el corazón humano, en la que Él imparte nuevas obras, nueva vida y un derecho ante Él, basada en sus obras de Cristo. Es decir, que no se basa en el poder humano, sino en la voluntad de Dios y en el favor soberano. Juan 1:13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Acá el apóstol se está refiriendo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, porque él hace referencia a los hijos de Dios. Los hijos de Dios con respecto a la carne, pues a lo que estamos ahorita aquí en la tierra, lo que estamos viviendo, los seres humanos, pues. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Cuando ellos hablan de carne es de una persona, de un cuerpo, un ser humano, y engendrados de sangre es por vía natural, una relación entre un hombre y una mujer, sino que dice ni de voluntad de varón, sino de Dios, porque es nacer de nuevo, como él explica más adelante a Nicodemo, es nacer de nuevo, pues. Los que son hijos de Dios no son hijos porque fue una mujer con un hombre y yo quise tener esta mujer, o sea, no fue por voluntad de un ser humano, sino que Dios quiso que una persona fuese hijo de él ya le preparó su vida en la tierra, su propósito, lo envía a un cuerpo, nace una persona normal, no necesariamente como Juan Bautista o como Jesucristo o como los profetas que venían con ese propósito trazado o ya predestinado, porque ya lo decían antes, sino que Dios así ha repartido en todo el mundo personas, los que son nacidos del Espíritu por medio del bautismo, en la fe en Jesucristo y la cruz, la resurrección, y
allí es que ellos son convertidos en hijos de Dios, porque caminan bajo la voluntad de Dios, como se había leído también en Romanos. Y nos dice que no todos somos cristianos. No todos somos cristianos, que podemos presentar las formas de queremos ser como cristianos, pero que no lo somos. Ejemplo, que pueden criarse desde pequeños en un hogar cristiano, ir a una iglesia siempre, estar en oración con Jesús, pero en su corazón no sienten eso. Su corazón no es agradable. No es agradable a Dios, lo tienen, sí. Están bien lejos del corazón. Y toman decisiones que no son, que no le agradan a Dios. No están conformes a su voluntad. Sí. Lo que pasa es que cuando son engendrados por el Espíritu del Señor, es porque justamente Dios examina los corazones. Lo hemos mencionado en varias discusión de temas que hemos tenido en el altar familiar, que por lo menos, creo que lo mencionamos ayer también, que el Señor, los apóstoles hablaban sobre una situación que estaba aconteciendo y referente a una predicación, una palabra. Él dice, esto es para los que tienen el corazón ordenado para la salvación, porque ya Dios ha preparado ese corazón. ¿Cómo Dios lo prepara? No es que Dios inserta en la persona, tienes que amarme, porque si no, Él lo hubiese hecho desde un principio y nos hubiésemos ahorrado toda esta situación desde la tentación a Adán y Eva, sino en que Él le va poniendo pruebas. Por lo menos David, él tuvo un corazón con respecto al Señor y buscaba acá, yo leía, por lo menos Samuel lloraba cuando ya Dios había desechado a Saúl. Samuel lloraba y lloraba, clamando a Dios, o sea, intercediendo por Saúl para que Dios tuviera misericordia y lo mantuviese como rey. Porque Samuel se había encariñado en la parte humana de Samuel, en la parte carnal, él se había encariñado de Saúl. Pero entonces cuando Dios le dice, él ha sido desechado, él viene y se pone a llorar y clama al Señor. Y el Señor le dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? En primera de Samuel 16:1, él le dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Porque fíjate que David era el más desechado de la familia, porque él había sido un cachito ahí de Isaí. Y él era el último de los hijos y de paso era, como decir, un hijo bastardo. Y resulta que a él era el que negriaban. A él lo mandaban a cuidar las ovejas, a esquilarlas, a limpiarlas, a alimentarlas. Y todo, él era como el cachifo de ahí. Y eso le dio un espíritu de servicio a David. Donde David fue una persona humilde y conforme a lo que le daban. Él tenía sus aspiraciones, pero no porque tenía aspiraciones, él renegaba, se quejaba o andaba en retrechería cuando le mandaban a hacer algo. No, él siempre fue obediente, fue humilde y trabajó la ganadería, en este caso el pastoreo, de una manera muy, muy ejemplar y muy, muy diligente y muy con excelencia. Él hacía eso con excelencia. Ahí Dios lo estaba preparando. Si David él se hubiese puesto retrechero, quejón, y hace las cosas mediocres, Dios lo desecha también y busca a otro. Pero Dios puso en él un don especial, y en ese don especial David se desarrolla, y Dios hace que se desarrolle ese don por medio de eso. Aunque tú digas, vérnale, pero de repente a David lo tenían de esclavo, qué crueles, o pobrecito David. Y a veces, si uno lo lleva a la vida de uno, también a veces uno está pasando situaciones, ronchas, cosas que te agravian,
gente que te quiere oprimir o que se quiere aprovechar de ti. Y entonces tú dices, bueno, yo no me voy a dejar. Y resulta que Dios te tiene ahí en un proceso porque está organizando tu corazón, está preparando tu corazón. Y Él lo está haciendo acorde a Él, porque por eso Jesucristo cuando vino en son de servicio, vino como cordero y vino a dar, vino en humildad. Y yo leía, la segunda vez que leí los libros de Samuel, el Señor me revelaba en parábola a David, como me lo comparaba el Espíritu Santo con la vida de Jesucristo en cuanto a cuando batalló con Goliat, lo que pasó el Señor cuando después que fue crucificado. O sea, me comparó muchas cosas, me dio muchos puntos que no vienen ahora al caso, con David, pero lo traigo a colación es porque Jesús tenía también el corazón conforme al Padre, pero también Jesús fue trabajado, aunque ya en sí ya él venía ya con un propósito supremo, porque él fue engendrado por el Espíritu Santo. Pero David, siendo humano como nosotros, engendrado de hombre y de carne, como lo dice Juan en lo que leímos ahorita, él fue trabajado, él fue procesado por el Señor a través del pastoreo, a través de que los hermanos se aprovecharan de él, se burlaran de él, le hicieran bullying, lo lanzaran, lo trajeran, lo humillaran, y él siempre se mantuvo bajo perfil y fue prudente. Por eso que más adelante después dice, hombre prudente en su entrada y su salida. Y eso fue lo que formó Dios en David. El corazón conforme a Dios se puede formar, claro, bajo la voluntad del Señor. Dependiendo a cómo se comporte, que sea obediente. Uh-huh. Él lo va formando. Aquí tengo las escrituras dan un número de pruebas de fe, si es genuina o es espuria. Algunas son, mira, crear una obediencia a Cristo y en amor a su pueblo. Esa es una de las escrituras de prueba de fe. Uh-huh. Y eso lo vemos en Juan, primera de Juan 2.1. ¿Esa fue la que leímos? No, primera de Juan 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esas cosas las tenemos para que no pequéis. Y abogado tenemos es al Padre, es el sumo, a Jesucristo. Crear obediencia a Cristo y en amor a su pueblo. Aprenderá a apartarse de la búsqueda de sí mismo y buscará las cosas de Dios. Esa es otra prueba de fe. Una persona convertida no será apática acerca de las cosas de Dios. Aquellas son complacientes y no ven su gran necesidad de Dios. Dios dice que esas personas que no conocen su verdadera conversión son miserables, pobres, etc. Y que Él escupirá de su boca si no se arrepienten. Que Él las escupirá de su boca si no se arrepienten. Apocalipsis 3:15, 19. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabéis que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos de colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esto quiere decir que Él reprende a los que no le obedecen, sean pobres, sean miserables. ¿Por qué?
porque no se arrepienten. Todo aquel que se arrepienta, él será perdonado. La esperanza de Dios se apartará de la casa del rey David, porque tiene despreciado. Eso fue cuando hablé de anteriormente. De cuando Sí, despreciaron a David. sí. No, pero ese desprecio de David, o sea, todos los creyentes pasamos por eso. O sea, todos los recién convertidos y eso. ¿Por qué? Porque los que estamos recién convertidos al Señor, Dios ha tocado nuestro corazón y Dios hace que nosotros inmediatamente seamos redarguidos de nuestros pecados. Pues. Él nos confronta de una manera interior, como una conciencia, como la conciencia, pues. O a través de una predicación, a través de la palabra misma, o a través de una persona, un hermano, como ya lo hemos venido hablando. El Señor te va a confrontar de tu pecado, pues, o de ese error en el que tú estás caminando. Pero justamente es para corregirte, enderezar tu senda, que es lo que quiere el Señor. Pero una vez que ya tú pasas ese proceso, de lo que se refiere aquí en Apocalipsis a los tibios, son personas que ya conocieron del Señor, pero que dieron su marcha atrás. Por eso que Jesucristo dice, el que pone la mano en el arado no mire atrás, porque el que mire atrás no es digno del reino del Señor. Porque el que va arando la tierra debe tener sus ojos siempre puestos al frente, porque tiene un buey que él está dirigiendo. Y si él se vira para los lados, mira para atrás, el buey le puede agarrar otro curso y puede dañarle el trabajo que ya tenía. Porque arar la tierra es hacerle surcos. Y si ya tú tienes un trayecto hecho de surcos y te tuerces, tú dañas la tierra que ya tú venías trabajando. Pero eso es en cuanto a lo natural o a lo literal. Pero ahí el Señor se refiere en lo espiritual, es que si ya Dios te encaminó, te trazó una senda, no te desenfoques. Porque el camino del Señor es recto, es derecho. O sea, siempre es hacia el frente, hacia el norte. Entonces, cuando nosotros ya tocamos al Señor, venimos al Señor, conocemos, como lo hemos hablado en estos días, de que te traen las cosas del mundo para el cristianismo, ya tú empiezas a caminar en tibieza. Porque aunque no quieras, estás en la iglesia y estás con las cosas del mundo dentro de la iglesia, o lo trajiste a las congregaciones y tal, pero va a haber un punto donde tú lo mismo que haces aquí en la iglesia lo vas a hacer en el mundo, pero con las cosas del mundo, y cuando vienes a ver, participas un día aquí, otro día allá. Yo me recuerdo cuando yo estaba iniciando, el Señor me puso a congregarme, pues. Y claro, yo sabía que congregarme era entrar más a lo que era la estructura de la iglesia. Y comencé, hice mi río, mi cuestión, y empecé a servir. Me acuerdo que estaba una chica joven, y habían 3 personas, habían 2 chicas y un muchacho, pero una de ellas era, porque 2 estaban allí y el muchacho tenía carro y broma, y estaban hablando de rumba. Estaban estrenando en ese tiempo una discoteca, estaba recién aperturada, y ellos hablaron, ay, no, que yo fui para tal, y nombraron el nombre de la discoteca y tal, y la muchacha le dice, ay, mala gente, y a mí me dejaste, y fuiste sin mí, y no sé qué broma. Pero se hizo. Sirviendo, sí, estábamos sirviendo. Y entonces empezaron a hablar que no, que yo aburrida ahí, que tal, y ellos empezaron a hablar de sus rumbas y de su. Y ahí tú ves que la persona es tibia. Ahí no están con Dios, no, están en... No, están un ratico con Dios y un Bueno, ratico un con el ratito diablo. con Dios no están definidas. Exacto. No
Aunque ellos se hacen llamar cristianos, porque incluso tenían puestos de liderazgo, los tres. Entonces, sí, y ellos están en el área de atención a los jóvenes. Y es el área más difícil, porque es cuando nosotros en esa etapa estamos llenos de ímpetu, de fogosidad. Queremos hacer, queremos andar, queremos experimentar y queremos comernos al mundo. Entonces, imagínate que se supone que a ti te ayudaron y ahora tú vas a ayudar a otras personas, vas a dirigir personas, que te llegue una persona con una situación de esa que tiene problemas de alcoholismo, de droga, porque eso es lo que vas a encontrar en una discoteca. Problemas sexuales, porque también eso lo vas a encontrar en una discoteca. Entonces, que una persona de esta te venga, ¿cómo tú le dices? Tienes que apartarte de ahí para que Dios pueda sanarte, porque Dios nos trata a nosotros como a un adicto, tal cual. No, vamos a aislarlo, claro, en perfección, pues. Vamos a aislarlo, y que eso es lo que llama la santificación, que es lo que hablamos ayer, o lo mencionamos ayer. Vamos a aislarte, vamos a apartarte de todo, de la droga o de esa adicción que tenía, vamos a apartarte, vamos a ponerte a leer la palabra, ayuno, oración, y comunión, atención, consolidación. O sea, es un tratamiento que se hace sobre la persona. Entonces, imagínate que tú le digas, no, es que tienes que alejarte de ahí, porque mira, no, lo que pasa es que ahí las drogas, tú sabes, el alcohol te pone así, te pone asado. Y si tú vas, si esto se trata de integridad, porque la autoridad en el Señor te la da es tu integridad, tu buen testimonio, como hablamos ayer. Cuando tú tienes un buen testimonio, Dios te empieza a dar autoridad, porque tú empiezas a dejar atrás todo lo malo, y ya Dios empieza a darte autoridad sobre eso malo, porque lo venciste. Cuando Dios empieza a trabajar contigo, y de hecho yo comencé en parking y me gustó muchísimo, y creo que era una de las cosas que más me gustaba de ir a la iglesia en mis tiempos de servicio, era el parking. Dios empieza a tratarte desde abajo para que tú empieces, o sea, para Él tratar contigo lo que es la humildad. Porque para tú poder tener un corazón conforme al del Señor, tú tienes que tener humildad. Debes ser humilde, porque sí. La palabra lo dice, Dios ve de lejos al altivo, desecha ¿cómo se llama? Ve de lejos al altivo y desecha la humildad. Y al que es arrogante, al que es altivo, al que es orgulloso, Dios lo desecha, lo ve de lejos. Entonces, porque Dios con todo su poder es humilde, con toda su riqueza, con toda su grandeza, Él es humilde. Entonces nosotros, que tenemos un carguito, una broma, queremos exaltar, queremos volvernos locos, siendo los jefes, que nos sirvan, que nos atiendan, que nos levanten, que nos quiten, y eso no debe ser, porque Jesucristo, el ejemplo que dio es de servicio cuando Él le lavó los pies. Y eso es una muestra del corazón conforme al de Dios, porque Dios envió a su Hijo, o Él se envió en forma de hombre por medio de su Hijo Jesucristo, para servir, humillándose, y Él despojándose de toda su riqueza y sus poderes. Entonces, no debemos estar en queja cuando estamos pasando por situaciones, sobre todo cuando estamos empezando, o cuando viene un nuevo nivel de fe, un nuevo nivel de poder en el Señor, en el Evangelio. Te van a venir pruebas y vas a pasar situaciones que te van a hacer llorar, te van a hacer sentir amargo, despreciado, rechazado, y cosas así. Pero no hay que menospreciar eso. Claro, ojo, no digo que siempre va a ser así porque Dios, no, porque hay momentos de prueba, hay momentos de preparación. No siempre vas a estar toda tu vida en prueba, a menos que seas bruto y nunca pruebes. Estás todo el tiempo como en la ruedita de hámster. Pero no debemos menospreciar esos momentos. Lo decía aquí también Apocalipsis
y me llamó la atención mucho que dice, en el 3:18 dice, por tanto, yo te aconsejo, el mismo Señor Jesucristo nos aconseja, que de mí compres oro refinado en fuego, o sea, que de Jesucristo compremos ese oro refinado en fuego. ¿Por qué oro refinado en fuego? Porque es un oro puro, limpio. No, el oro puro representa la pureza. O sea, purifícate. Compra de mí oro, o sea, Él es el vendedor. ¿Quién es el que te va a vender a ti el oro refinado? Él. O sea, purifícate en mí, por mi sangre, por mi sacrificio, por a través de tu obediencia. Y este tema es, como todos los que tocamos, es poderoso, porque no cualquiera tiene el corazón conforme al Señor. Y no todo el mundo se deja transformar su corazón conforme al del Señor. Aquí dice en Hebreos 2:10, el autor de la salvación, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hebreos 2:10. Perfeccionarse por aflicciones. Y hay estoy buscando acá en una de las cartas de Pablo, donde él dice que es necesario que por medio de las aflicciones conozcamos el reino de Dios, algo así. Lo leímos en estos días. ¿Ah? Lo leímos en estos días. Y es que también lo dice acá, continuando con ese. En el 19 dice, yo reprendo. Reprender no es como la gente dice, reprende al demonio, pégale un grito. No, reprender es regañar. Y tú para regañar a alguien no necesitas pegar gritos. Exacto. Y aquí el Señor está diciendo, el mismo Jesucristo, en Apocalipsis 3:19, yo regaño, o reprendo, o le llamo la atención, o exhorto, y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y no es celo de amor o de pasión, es celo por el ministerio, celo por el reino de Dios, celo por el Señor. Y en Hebreos también él lo menciona, él al que toma por hijo, él lo azota. Él lo azota. Y entonces la gente se escandaliza cuando tú dices, no, es que Dios te va a reprender si no haces esto, o te puede ir, no, Dios es amor, Dios es... Compadre, si la palabra lo dice, y la palabra no miente, y dice... Hay un versículo también que dice que si nosotros nos dejamos reprender pues, y exhortar con nuestros papás por algo que se pierde, pues, ¿cuánto más por el Señor? ¿Cuánto más por el Señor? Que Él, siendo nuestro Padre, Él vela por nosotros, por lo bueno, por lo mejor, y Él lo que va a hacer es siempre buscar la manera de que nosotros nos orientemos. Si nosotros, siendo padres, un hijo te echa varilla, claro, tú lo adviertes, mira, deja eso, te dije que dejaras eso, te dije, no, ¡paz! Viene y le da el cholazo, o le das un guamazo, pero vienes y diste una atención. Lo mismo es el Padre Celestial. Él nos llama la atención, nos dice, hey, está por ahí no es, por ahí no es, por ahí no es, te vas a meter por ahí. Y lo peor del caso es que no es el mismo Dios el que nos da el cholazo, sino que Él deja, Él permite. Quita la cobertura, viene, te dan los guamazos, te dan 4 batacazos, y después que estás tirado en el piso, que Dios vuelve a ponerte la cobertura. Entonces, y cuando quieren saber cuándo viene de Dios y cuándo no, métanse en oración. Activen el discernimiento de espíritu, que es un don del Espíritu Santo. Señor, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué hice mal? A mí, yo aplico mucho eso. Señor, ¿qué hice mal? Dime dónde
está mi falla, que es donde me equivoqué. Y en estos días me pasaba una situación con mi esposa. Yo le di a ella el testimonio porque amanecimos bravos. O sea, serio, pues no nos hablamos sino lo necesario. Y de paso viene Andy y se le incrementa la fiebre. El Señor me dijo que en 3 días él iba a ser sano con el tratamiento. Y se lo había mandado de 10 a 15 días era el tratamiento. Y él me dijo en 3 días. Y ok, yo cumplí con mis 3 días. Y en esos 3 días, ya en el tercer día, ya en el último tratamiento ya puesto, yo dije, bueno, listo, ya está listo ya. Bueno, ese muchacho la fiebre se le explotó, Un temblor, tiritaba, estaba mal. Y yo también con Daniel, sí, yo, Señor, yo no es que dude de ti, pero yo sé que tú me dijiste que eran 3 días. Yo creo en ti, yo confío en ti, le dije. Yo no voy a usar más medicamentos sobre él. Yo creo en ti y yo sé que tú vas a hacer la obra. Pero dime qué pasa. Entonces él me dice, ponte a cuenta con tu esposa. Él me dice, ponte a cuenta con tu esposa. Y yo le digo, sí, pero es que ella me dijo esto. Y entonces después ella se va a poner altiva. Me dice, ve y haz lo que tienes que hacer. Y me muestra algo. Me revela algo. Entonces, cuando yo veo eso, yo le digo, ya va, Señor, pero ve. Directo al grano. Yo estoy en ayuno, le digo yo. O sea, yo estoy en ayuno y todavía faltan 2 horas por la medida de chica para yo soltar el ayuno. Y entonces viene, claro, él hasta ese momento él me estaba hablando era con imágenes, con visiones. Me lanzaba pensamientos y yo le respondía con pensamientos. Pero en ese momento abrió la boca y me dice, Vaya, haga lo que tiene que hacer. no, ¿cómo fue que te dije? Me habló el pasaje que dice, misericordia quiero, no sacrificio. No sacrificio. Mira, yo voy para arriba, voy para los lados. Y yo empecé a ver para los lados. Yo Yo, creía que iba a ir bueno. para allá y íbamos a guindarnos a pelear. O sea, y entonces como él estaba en ayuno, no quería seguir con la pelea de él. Y yo, Señor, yo empecé a dar vueltas y mira para el techo y mira para el piso. Y yo estaba haciendo algo en la computadora, me estaba haciendo un trabajo. Si estás peleado con la gente. Sí, entonces, y yo, bueno, está bien. ¿Lo Agarré. entregaste? No. Fui primero normal y ella estaba leyendo la Biblia en la cama y yo me acosté al lado, pero no dije nada, ¿no? Y me pongo a ver el techo. Yo viendo para el techo y tal. Ella me miró y tal, estuvimos hablando, hablamos con la mirada. Y en eso, bueno, entramos, hablamos. Siguieron hablando. Hicimos las paces y como a las 2 horas se paró Andy, ya listo. ¿Se le quitó la fiebre? Sí. Se le fue todo. O sea, Dios es maravilloso, pues, y eso, o sea, Dios siempre va a tratarte, siempre va a tener una situación contigo, algo porque nos equivocamos, porque cometemos error, porque mira, a veces creemos que nos la estamos comiendo y a veces son lo que está pasando es una acción de causa y efecto. Hiciste algo y eso causó una respuesta. Entonces, tú quieres quitar todo eso con oración, con ayuno y broma, y resulta que algo es tan sencillo. Y es lo maravilloso de tener esa comunión con Dios, que Él venga y te diga a ti. Claro, Él no te lo suelta de una vez, sino que Él espera que tú hables con Él.
Y él esperó que yo le hablara para él decirme, pues. Pero no es fácil, no es sencillo entender a Dios como lo decíamos ayer. Hay que tener la mente de Cristo. Y si estamos en el Señor y guardamos sus mandamientos, o sea, Él nos va a dar pues una promesa. Vamos a tener la mente de Cristo. Vamos a entender y a comprender al Señor. Y las pruebas, las situaciones, a veces las humillaciones, es para darte humildad, como decíamos hace rato, y esto de la humildad va a transformar tu corazón, porque Dios nos transforma, porque de naturaleza, después del reino caído con Adán y Eva, somos pecadores de naturaleza, nacemos ya con ese ADN del pecado, como decía un pastor muy reconocido, que eso está en el ADN, y es así, es por eso que Dios no mandó a su Hijo engendrado por hombre, sino por el mismo Espíritu Santo, para que ese gen no viniera sobre él, o sea, no viniera consanguíneo. Por eso es que él era justo y limpio de nacimiento. Nosotros no, nosotros tenemos ese gen pecaminoso en nuestra sangre, por eso siempre tendemos a desviarnos, a fallar. Y al llegar nosotros a los pies de Cristo, lo primero que Él va a hacer es eso, transformarte. Limpiarnos, limpiar nuestro corazón. Venimos con malas experiencias, con malas costumbres, malos hábitos. Dios va a quitar eso de ti para poner que tu corazón sea conforme a Él. ¿Por qué un corazón conforme a Él? Porque de repente tú dijiste, y creo que lo hemos venido hablando también en las anteriores, que tú dices, bueno, yo recibí a Cristo, yo me congrego, nos volvemos activistas de la iglesia y estamos full comprometidos con la iglesia, pero tenemos una comunión muy desnutrida, muy diminuta con el Señor, y entonces estamos full metidos en la iglesia y llevamos la gorra, la franela y tú nos ves allí haciendo y con aquella sonrisa y broma, pero cuando salimos a la calle pasa un indigente, pasa una persona que tiene una necesidad y tú lo miras y lo dejas ahí tirado, pasas y sigues de largo. Por eso es que Jesucristo dio esa parábola del hombre que estaba herido y lo ayudó, fue el samaritano, que pasaron los sacerdotes israelitas y todos ellos lo dejaron ahí tirado. El samaritano lo agarró, lo curó y lo llevó a su casa y pagó para que lo atendieran mientras él no estaba. Exacto. Y no era y no que lo conocía ni nada. Exacto, fue un desconocido. Eso es... Y ahí él hace mención del samaritano, no porque el samaritano sea mejor que los israelitas o sean buenas personas, sino que el samaritano era idólatra, no era un tibio, porque creían en Dios y también creían en poco de dioses. Y él lo da a referencia, es como diciendo, tú que eres un convertido, tú que dices que eres discípulo mío, que eres creyente de mí y todo, ves un necesitado y no cumples mis mandamientos, no guardas lo que yo digo. Pero viene uno que ni siquiera me conoce o que cree en otras cosas y hace lo que tú debías haber hecho. Y eso nos pasa, y eso debería ser de redarguir a cada uno de nosotros. Para tener ese corazón del Señor es amar al prójimo. Amas a Dios con todo tu corazón, pero amas también a tu prójimo. Y es vertical, amas a Dios; horizontal, amas a tu prójimo. Y ahí tú empiezas a caminar con ese corazón conforme al Señor. Y por eso tú vas a ser siempre diferente a los demás. Y bueno, la excelencia de obras va a despertar la envidia de los demás. Pero como hablamos ayer, puesto los ojos en el Señor y buscar la gloria del Señor, no la del hombre. Creo que debemos hacer conciencia de nosotros, de nuestra vida, los que somos creyentes o los que queremos creer y no estamos seguros, todavía no damos el paso de tener identidad, integridad, definirnos y afirmarnos en ella,
aferrarnos a esa creencia. Y sin importar que te llamen religioso, fanático, no llegando al extremo de literalmente a eso que él dice, sino porque cuando tú eres una persona que oras, por lo menos conmigo se metía mucho porque yo me considero una persona de oración. Me gusta mucho orar, me gusta mucho interceder, reprender demonios, orar por enfermos y toda esa serie de cosas. Y para todo es una oración. Voy a salir, Señor, tal, me encomiendo y pido y limpio la zona, limpio el camino, limpio el sitio a donde voy. Y ahí me meto en esa intercesión por la obra que voy a hacer. Incluso cuando Dios me manda a hacer algo, yo me meto en oración. Cuando una persona viene a mí, me pide un favor o una necesidad, yo me meto en oración. No siempre, porque hay momentos donde no te da tiempo a eso. Tienes que tomar una decisión al momento y la tomo ya. Pero cuando son cosas, yo me pongo en oración. Entonces se burlaban porque yo era una persona de oración, que soy religioso, fanático, y porque me gusta leer la Biblia, y porque yo llevaba mi Biblia física al templo. A eso es que me refiero, pues, que tú tengas una comunión genuina con el Señor y te la critiquen. No dejemos de hacer eso, porque ahí es donde Dios empieza a rendir frutos con nosotros, porque Él ve esa pasión, ve esa fidelidad, ve ese amor y ve tu sacrificio, ve tu humillación. Entonces Dios allí es donde empieza a trabajar contigo, es donde empieza a transformar tu corazón, empieza a ponerte, a exaltarte, a ponerte en gracia con personas, te abre puertas, te encamina, y cuando vienes a ver, sin tú darte cuenta, oye, tienes un corazón muy parecido al del Señor, porque amas a las almas, amas a las almas necesitadas y a las no necesitadas también. Amas a la gente por lo que es en el espíritu, por lo que ves, lo que son, pues, almas del Señor, y no por lo que representan en lo natural. Entonces el llamado es para que nos dejemos procesar con el Señor, nos dejemos transformar nuestro corazón y caminar conforme a la voluntad del Señor, y que ese corazón de nosotros sea transformado conforme a la voluntad del Señor, conforme al corazón de Dios, para que Dios pueda hacer como hizo con David. Dios hará grandes cosas en nosotros. Bueno, esto es todo por esta noche. Esperemos que les haya gustado, que les haya disfrutado, que el Señor los cuide, los guíe y los lleve a toda la verdad. En el nombre de Jesús. Amén.